Hola a todos de nuevo. Bueno, después del vídeo sobre la evolución, tenía que seguir con este acerca de la reencarnación y la forma en que yo lo entiendo a través y que lo expreso a través de mi libro Vuelo a la libertad o el sinsentido del karma. Vuelo a la libertad porque precisamente de lo que trata ese libro no es de regresiones, sino que trata de mi percepción de cómo podemos liberarnos de este asunto de la reencarnación. Y bueno, pues quizás este sea uno de los vídeos más difíciles de explicar porque bueno, he hablado de todo esto a lo largo de todo mi blog, he escrito un libro sobre ello y reducirlo en un tiempo razonable es casi imposible. Así que, sin entrar en detalles, simplemente decir que en el año 2002 yo empecé con regresiones. Como todos, primero experimentándolas como paciente o cliente, como lo queréis decir, y luego ya en un tiempo muy breve, como terapeuta. Me lancé a por ello porque para mí era algo fantástico, era la primera vez o la primera herramienta que podía utilizar para poder observar directamente por experiencia lo que significaba la reencarnación y el progreso que podíamos hacer vida tras vida. La evolución, que entendemos que siempre ir teóricamente hacia un punto más elevado, hacia un punto más refinado, un punto más perfecto. Mm, Pero la realidad es que esta práctica, que muchos dicen, bueno, que es que no válida porque es una experiencia subjetiva. Claro, como toda experiencia humana, como la meditación, como los viajes astrales, todo es subjetivo. ¿Qué te da la objetividad? Pues la repetición de una serie de patrones, la repetición de una serie de experiencias que van en una línea, lo que llaman en el tema judicial pruebas circunstanciales, que las pruebas circunstanciales son a un momento dado tan válidas como una prueba única bueno, que te demuestre algo. Cuando se van acumulando, estás diciendo, bueno, que esto va por aquí, es que está clarísimo porque todo lo indica. También dicen que es que no son experiencias espirituales. Bueno, que me definan espiritual. Para mí espiritual es algo que quizás nace de una experiencia psíquica, que es lo que dicen que es la, la regresión, que son experiencias psíquicas. El que haya hecho meditación, y yo he hecho meditación por más de 25 años, sabemos que de vez en cuando tienes experiencias psíquicas, pero no se traducen en nada especial, simplemente son experiencias psíquicas. El que de pronto sientas ciertas cosas, o abras los ojos y tengas una percepción extraordinaria de lo que te rodea en cuanto a colores y demás, no significa que sea una experiencia espiritual, es psíquico. Quien vamos a ir a Zen, quien mejor creo que lo explica, es aquello del maestro de Zen que va a un alumno y le grita, maestro, maestro, estoy levitando. Ya, pero que eso no te aparte de tu meditación. El maestro no lo considera como una experiencia espiritual, es una experiencia psíquica. ¿Qué es una experiencia psíquica? Yendo a Zen, pues ¿qué dicen ellos? Que a lo largo de la vida puedes tener 5 o 6 satoris, imaginaros después de toda la vida, según ellos, meditando, y uno o dos grandes satoris. ¿Qué es un satori? Pues es como una vuelta de tuerca donde no hay posibilidad de ir hacia atrás. Entonces, una experiencia espiritual puede ser un pequeño satori. Y ya quisiera yo haber tenido proporcionalmente tantas experiencias psíquicas en meditación como he tenido en regresiones, porcentualmente hablando. Y desde luego, pequeños satoris, no vamos a hablar de gran cosa. En todo caso, empecé a trabajar en esta técnica con mucha ilusión y muy pronto pues se reveló una gran desilusión. Y se reveló una gran desilusión porque me tropecé de cabeza y de cara con algo que no esperaba. Y es que las personas somos tremendamente iguales, tanto hoy como hace 20 vidas, o 4.000 años, o 6.000, da lo mismo. Sentimos lo mismo, perseguimos lo mismo, todo es igual. Si es que además los libros no lo cuentan, pero distinto, una cosa que te cuenten los libros y otra cosa que tú lo estés observando en primera persona. Esa persona con la que trabajas y tú mismo no eres más depurado hoy, más elevado, o eres menos infantil que entonces. No, eres lo mismo. Y claro, donde más se nota eso es en un punto. Ejemplos, para que sea más fácil. Persona que regresa 4.000 años atrás, campo de batalla en Egipto, y con su lanza va y atraviesa uno. Y en ese momento, esa persona interiormente se derrumba.
No necesita morirse, que llegue un ser de luz y que le diga nada, ni que le muestren su vida y le que diga lo malo que ha sido, lo mal que ha hecho. No, lo sabe en ese momento. Y ese dolor le persiga por vidas. Tiene un sentimiento de haber hecho algo mal y tiene un trauma. Y si no fuese así, no saldría en regresiones. Sale porque hay algo que está ahí bloqueado. Persona que miserable, de los que ha habido millones a lo largo de la historia, que no pueden alimentarse, que venden un hijo como esclavo porque es la única manera de comer. La otra opción es morirse directamente de hambre. Toda la familia y el hijo incluido. Como antes también en otra vida, que me hablen de libre albedrío. Sí, claro, es que lo decidiste arriba. Vale, de acuerdo. Decidiste arriba pasar todas esas experiencias para luego durante vidas y vidas arrastrar ese dolor que un día llegas a una regresión y descubres que la tienes que liberar porque la mala relación que tienes con una determinada persona viene de un tema que tiene 600 años. Vale. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle porque nos llevaría mucho más tiempo. El caso es que la persona sabía en ese momento que era algo malo, pero es que no tenía dónde cogerlo. Era ese sufrimiento que ciertas entidades, tanto físicas como no físicas, buscan para alimentar esta historia en la que estamos experimentando y viviendo, de la que somos solamente siervos. En todo caso, a mí se me empiezan a derrumbar las cosas. Porque cada vez que hago una regresión es como un mazazo contra los pilares de mis creencias. Las vigas de mi casa estaban siendo golpeadas. Pero claro, es que no es lo mismo hablar de teorías y sentirse muy bien y, hombre, es que yo estoy viendo esta vida porque yo ya tengo un buen karma y me permite experimentar ciertas cosas porque yo... realmente estar viendo en primer plano que las cosas no son así. Que lo estás experimentando a través de no de una, ni dos, ni tres personas, sino de muchas. Y el caso es que también se van cayendo otras cosas, espacios entre vidas. Maestros, seres de luz. Cuando a la persona puede observar todo eso, con una vibración interior más apacible y más elevada, las cosas no son iguales. Yo había leído Michael Newton y de pronto tengo otra interpretación. Esos espacios, si queréis compararlo, son como esos sanatorios a los cuales mandan a los soldados cuando están demasiado traumatizados. No los mandan para luego mandarlos a su casa, los mandan para sanarlos del trauma, reciclarlos y vuelta al campo de batalla. Otra vez para adentro. Y así. Pues esto es lo mismo. Estos espacios de luz no liberan a nadie. Son espacios donde te convencen con tus propios argumentos, como veremos dentro de un momento, para que vuelvas. Utilizan muy bien todo para que tú vuelvas. Seres de luz, pues lo mismo. Yo había leído en el año 85, hace ya 30 años, los libros de Raymond Moody, las primeras veces que se habla de las experiencias cercanas a la muerte. Para mí eso era, como para algunos, el catecismo. Yo me lo creía. Claro, cuando empiezas a ver una tras otra las experiencias, cambia. Porque es muy fácil decir, no, es que de golpe ves tu vida y la ves del otro lado y comprendes el daño que has hecho. Pero cuando vas a una regresión y esa persona se va a un momento de muerte y observa eso mismo, como tú ya sabes algunas cosas, vas y le preguntas, ¿y esa persona cuál fue la primera vez que la conociste? Y te relata el primer momento de su vida. Digo, y antes de eso, ¿cuándo te encontraste con la persona? Y resulta que esa persona a la que dañó en esa vida, en una vida anterior, esa otra persona le había hecho un daño horrible. Y en esta vida, que estaba viéndose culpable, lo único que pasó es que cuando la otra se acercó a ella, ni siquiera se quería vengar, se quería proteger. Y cuando estuvo demasiado cerca, pues esa protección, como ciertos animales que atacan porque tienen miedo, pues atacó. Y le hacen sentirse culpable por algo cuyo origen ignora. Pura manipulación. El caso es que para mí hacer regresiones terminó siendo algo casi imposible, porque cada vez que hacía una era encontrarme de frente con eso, era como digo un mazazo contra mis creencias, pero seguía, como todos los que están programados, agarrado a todos. Era imposible, no podía aceptar que había algo diferente.
Pero desde luego hay una pregunta clara para mí. ¿Por qué entonces volvemos? Y es lo que me hacía aferrarme a mis creencias, porque si estamos aquí es por algo. Y bueno, pues así fui pasándolo muy mal. Tengo que decir que hace 10 años, cuando esto me pasó a mí, nadie hablaba de estas cosas, lo comentaba si la gente te miraba como loco, terminé discutiendo con alguna persona, porque claro, para mí lo válido era lo que estaba observando una vez tras otra, no las teorías. Y claro, cuando te enfrentas a eso, pues llega un momento en que tú estás desestabilizado y, bueno, pues no actúas de la forma más apropiada. Pero el caso es que en el año 2010, octubre de noviembre, con esa pregunta tuve bueno, era otra pregunta, pero venía relacionada. Tuve una regresión, meditación, algo muy fuerte, donde de luego tuve una especie de satori. No voy a hacer un gran satori, pero de luego un satori, porque marcó un antes y un después. Puedo decir que cuando terminé, duró como unos 40 minutos desde que empecé hasta que terminé, cuando quise ponerme de pie, casi no me sujetaba de pie de la risa que tenía, del ataque de risa. Y el ataque de risa era un ataque de risa histérico, porque yo no me podía imaginar que la clave estuviese en algo tan simple, tan ridículo y tan absurdo. No os creáis que la experiencia en ese momento yo la acepté, tardé tiempo en aceptarla y tardé tiempo para luego poder terminar mi libro, escribirlo, terminarlo, porque a mí mismo no me parecía que fuese creíble. Y no fue hasta que yo me encontré con el Dhammapada, que recomiendo que lo leáis, porque veréis que lo que digo es cierto. Y bueno, yo lo estaba leyendo, no soy budista, pero lo estaba leyendo, de golpe llega ese verso 153 y 154. Y lo que yo había experimentado, lo había experimentado alguien, o lo comentaba alguien que podía haberlo experimentado hacía 2500 años. Alguien que de una grandeza tremenda, que no creo que fuera el mismo que escribiera todo el libro, pero ese que escribió esos 2 versos, desde luego tenía un conocimiento especial. ¿Y qué es eso que yo experimenté? Es imposible de describir, pero volví a describir el resultado, la síntesis. La síntesis, para poderlo entender, primero tenéis que entender algo que normalmente nadie entiende, y es la muerte, lo que significa la muerte. Todos tenemos claro que un día moriremos. Vale, es una cosa aceptada. Pero nadie tiene aceptado lo que significa morir. Y lo que significa morir es, ahora estoy aquí, ahora estoy allí. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estás allí, ya no hay nada. Las personas que han hecho regresiones y lo han experimentado saben de lo que hablo. Y las personas, por ejemplo, que han perdido un ser amado, se pueden hacer una idea. Y digo amado, no querido, amado. Tu media naranja, la persona por la que respiras, la persona por la que sientes. Si alguien ha perdido un ser amado y de forma imprevista, no que de golpe te vaya haciendo la idea 3 meses antes porque le ha surgido enfermedad y sabes que se va, te vas haciendo la idea. No, de forma imprevista, sabe lo que significa la muerte. Sabe que es pa. Aquí lo tengo todo, ilusiones, ganas, sueños, proyectos, todo. Y aquí no tengo nada. Se terminó. Fuera. Acabado. Y ya no hay forma de recuperarlo. Ya no hay forma de volver atrás. Bueno, pues eso. Lo multiplicáis por 100, por lo que queréis, y eso es lo que se experimenta en la muerte. Es un trauma tremendo, tengas 20 o tengas 80 años. A menos que estés preparado para ello. A menos que te vayas haciendo la idea de la manera. A menos que te hayas entrenado psicológicamente para ello. Entonces, en ese momento se produce un trauma enorme, donde la persona lo que desea es vivir, porque tiene muchas cosas que le han quedado por decir, por hacer, o muchas cosas que quiere corregir, le queda todo. Ese golpe, porque sabéis que cuando hay una emoción fuerte genera una energía enorme. Bueno, pues esa emoción en ese momento genera una energía enorme. Lo que es sumado a algo que ves en regresiones y que yo me tendría que dar cuenta, pero estaba tan bien programado como todos los que tienen muy buenas teorías y dogmas, que no lo veía. Y es que en regresiones nos pasa algo que nos pasa en la vida. En regresiones, cuando una persona tiene un problema, ya sea en su vida o en una vida pasada, tienes que ir a esa experiencia y tienes que revivirla, experimentarla y vaciarla de la energía emocional que se ha quedado encapsulada. Cuando es una vida pasada,
también tienes que ir al momento de muerte, porque es el momento clave, y revisar ese momento, porque ahí tienes que controlar, que chequear que no hay ningún programa. Porque en ese momento se dan programas, y se dan en el momento de la muerte siempre, que son condicionamientos, que son, no voy a decir contratos, porque contratos realmente se realizan con otras entidades que se aprovechan de ese momento, si no son acuerdos, y es lo que vamos a traer, y hay que desactivar, porque las personas se dicen cosas tan terribles como evaluando su vida, es que nunca seré feliz, o es que nunca más te abandonaré, o nunca, no sé, son generalizaciones, son cosas taxativas, y hay que, como digo, desactivarlas, porque es lo que está condicionando tu vida. Bueno, pues en el momento de muerte, con esa energía de la emoción, se suma el repaso de vida que haces y la evaluación errónea, normalmente, de todo lo que has hecho. Porque si tuvieses una perspectiva más grande de la existencia, si tuvieses memoria, que en ese momento no la tienes, te darías cuenta cómo todo va interrelacionado y todo viene de muchísimos atrás, y lo que tú crees que a lo mejor es algo malo, no es malo ni es bueno, simplemente es, porque es una consecuencia. Desde luego me quedé, por supuesto, sin el tema de los planes de vida, me quedé sin nada de todo esto, me quedé también muy solo, porque incluso habiendo llegado a este punto, no había nadie con quien hablar de todo esto. Como digo, ahora mismo está convirtiéndose en moneda común, no sé muy bien cómo, pero es normal, pero en aquel momento no había con quien hablar. Y esta es mi experiencia. ¿En qué se traduce esto a la hora de liberarnos? Bueno, se traduce en una cosa. Primero tienes que tener claro que no quieres volver. Pero tener claro no es que no quieras volver a esta vida que tienes, sino que no quieres volver a este entorno energético en el que vivimos, en el que existimos. Este entorno energético en el que participamos en su creación con todo eso. Porque algo que de una forma u otra, no sé, me parece entender, y digo me parece por modestia, no quiero parecer demasiado arrogante en esto, es que necesitan de esa energía y de esas órdenes y todos esos comandos y ese convencimiento y ese deseo de vivir para que podamos crear, participar en la creación de esta matrix, de este holograma, de esto en lo que estamos percibiendo la existencia como algo real, con un tiempo lineal, con una realidad, y necesitan de nosotros. Si nosotros no entregamos eso, es como decía Castañeda, como preferáis, llega el momento de muerte, llega el águila, va con su pico a coger, y si no hay nada, no tiene nada que coger, no puede atrapar, porque no hay nada donde agarrar. Entonces, lo primero es no querer volver. Y quien entiende muy bien lo que significa no querer volver a esto son las personas que se han sentido toda su vida extraños en este mundo. Hablo de personas con vidas confortables, no creas que es una persona que está sufriendo, pasando nada, no, a veces hay personas que es así. No necesitan pasarlo mal, sino simplemente una sensación interna de estar lejos de casa, estar lejos de donde tú perteneces, de que miras y no entiendes por qué la gente actúa de cierta manera, te hace llorar el que la gente actúe de cierta manera, te hace sufrir hasta que te adaptas y bueno, pues o te adaptas o mueres, pero te adaptas, pero siempre conservas esa sensación de no pertenecer aquí. Yo he participado de esa sensación toda mi vida. Con 7 o 8 años leí Sinuel egipcio, de Mika Walkari. Y en ese libro pues dice que ha sido extranjero todos los días de su vida. Yo tenía esa edad y lloré mucho cuando leí ese libro. Y lo leí varias veces los años siguientes y cada vez me producía esa misma sensación, porque me sentía identificado. Entonces, bueno, pues lo primero no desenvolver y lo segundo es limpiar de energías encapsuladas vuestra existencia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, Castaneda hablaba de la recapitulación. Os dejaré en el blog un enlace a un ejercicio que yo pongo inspirado precisamente en esa idea. O regresiones, línea del tiempo, con PNL, lo que queráis. Pero es importante volver a esos momentos y revivirlos, no pensar en ellos. O sea, hay que interiorizarlos, porque yo os garantizo que el 99,9999% de vosotros, si os regreso
en un ejercicio de regresión a una humillación que tuviste en vuestra adolescencia, en vuestra infancia, lo vais a volver a revivir con toda la intensidad de aquel momento, con la rabia, con el dolor, con el deseo de resarcir, con todo. Y lo mismo pasa con un amor, lo mismo pasa con lo que sea. Toda emoción poderosa que no ha quedado liberada de la energía que lleva intrínseca, aparece en el momento de muerte como si nunca se hubiese ido. Y eso es lo que nos engancha. Y esa es la segunda parte que hay que liberar. Liberando ambas dos, pues dejas sin ese poder ese momento. Y existe la posibilidad, según yo lo entiendo, de liberar, según lo percibí y según lo leí en esos versos donde dice que, bueno, que después de muchas vidas de dolor y dolor, paréntesis, hago un paréntesis, hay mucha gente que dice, no, que también hay cosas buenas en la vida. ¡Qué puñetas! Es que si no los hubiese, desde luego no nos convencerían para volver. Siempre nos tienen que poner la esperanza. Espera, porque esperas que haya algo mejor. Mientras tanto, ellos hacen su trabajo y, bueno, pues hay un quid pro quo donde te dan algo, pero al final lo que marca a la gente, lo que yo he visto en regresiones que tienen que trabajar es todo ese dolor que se ha quedado ahí, ese sufrimiento ahí, y que no les ha ayudado para nada a evolucionar, porque nos confundimos. Es como en el deporte. Una cosa es entrenar, tener un sufrimiento en el deporte y al día siguiente tener agujetas, y otra cosa es lesionarte, romperte y a lo mejor tardar meses, años o no recuperar. Y eso es lo que está pasando cuando se llega a ciertas experiencias. Cierro paréntesis. El caso es que, como decía ahí en la Pada, has percibido el constructor. El hombre lo percibe y de golpe, cuando te das cuenta, se caen todos los condicionamientos. Alcanzas lo incondicionado, lo que no tiene condicionamiento, lo que ya no te puede a un momento dado llevar. Las vigas se caen y el pilar central es aniquilado. Y ya el constructor no tiene más casas que construir, porque tú ya no participas, te has dado cuenta. Es una experiencia personal, pero yo os cuento cómo he percibido que hay una vía de salida. Y para cerrar, ir hacia la luz. Bueno, ir hacia la luz es fácil. Vamos a ver. Bueno, hace poco leía, me hizo mucha gracia. Me pasaron un enlace donde va y explica que es que si no vamos hacia la luz estamos sirviendo a los intereses de Arimán, Lucifer y no sé qué historias. Porque ellos tienen otros planes. Y dice al final, bueno, claro, dice, bueno, no son verdades absolutas ya, pero tú ya las has dado como verdad, aunque sea relativa, lo has soltado, has barrido para tu casa y punto. No hay más que una cosa. Ir hacia la luz es volver aquí. Y el que quiera volver, genial, que vuelva. Pero si queréis dejar de volver, pues la única manera es no ir a la luz, porque la luz es borrada memoria y vuelta. Borrar memoria y vuelta. ¿Y cuál es el otro sitio? Pues sinceramente no tengo ni idea. Pero os voy a decir una cosa. Me puedo hacer una idea en el sentido de que esas personas de las que he hablado antes, que se han sentido siempre extranjeros en este mundo, sienten que hay algo más grande, sienten que hay algo mejor, sienten que hay algo diferente. Porque para ellos, estar aquí es vivir en un cuerpo limitado. Mira el vídeo de la evolución del final si no lo habéis visto, porque ahí hablo de por qué es un cuerpo limitado. Un cuerpo sin recursos, tenéis una enorme experiencia, quizás de miles y miles de vidas, porque no sabemos cuánto tiempo estamos aquí en esta rueda metidos. Desde luego, no desde la evolución que nos cuenta. Pueden ser miles, pero tenemos un conocimiento enorme. Pero es una biblioteca a la que no podemos acceder. Te dicen, no, es que cuando una vida es como repetir curso. Ya, el problema es que cuando aquí repites curso, vuelves con el conocimiento del año anterior y ya tienes algo sobre trabajar. Aquí trabajas sobre cero. Traes las experiencias inconscientes y las cargas y las lacras, pero no sabes cómo manejarte con ellas porque no tienes el conocimiento consciente. Con lo cual, leña al mono, haga lo que haga en el columpio, que sois vosotros, el mono, leña. Y nosotros, yo mismo. Y entonces, una persona que, aunque no sepa qué es ese lugar, sí sabe que volver aquí y seguir participando en este juego. Donde si mañana los que dirigen esto deciden que, bueno, pues que hay que implantar, por ejemplo, el Islam
porque es una religión que controla mucho, que domina mucho y que lleva la sharia, bueno, pues se terminó estos vídeos, se terminó estos diálogos, porque lo pueden hacer perfectamente. Pensar que en el siglo IV el romano que iba a su baño tranquilamente todas las semanas o cuando le apetecía, que veía cómo se construían acueductos, bueno, pues ese no se podía imaginar que 2 o 3 generaciones después no se volvería a lavar en 1000 años, 1000 y pico años. No se podía imaginar que no se volvería a hacer un acueducto y que se viviría en unas condiciones de higiene pésimas. Pues esto es un poco lo mismo, ¿eh? Cuidado, que ellos tenían un progreso, tenían su progreso, su evolución, de golpe aquello se terminó, pero no porque sí, sino porque alguien lo decidió. Estaban los emperadores romanos buscando otro tipo, y los que estaban detrás, otro tipo de control. Pues estas personas no quieren volver a eso, o no quieren que a lo mejor mañana participemos en la conquista de otros planetas y su destrucción, como se participó en la conquista de América y la destrucción de sus culturas, simplemente porque en un momento dado se decidió eso. Se llevó a la gente a una situación insostenible en Europa y se puede llevar a una situación insostenible en el planeta para llegar a eso, que es lo que yo entiendo y explico en mi relato desde el otro lado, que podéis leer en mi blog. Entonces, ese otro sitio no sabemos cuál es, pero sí sabemos cuál es este. Entonces, yo os he explicado como mi experiencia, no es teoría, no lo copié de nadie. Cuando he leído ciertas cosas simplemente me han apoyado. Cuando lees, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, que yo lo leí muy jovencito y no lo entendí, pero me quedé con esa frase subrayada, no sé por qué, y necesité todos esos años décadas para poderlo entender, que dice, porque aquello en lo que uno piensa en el último momento de su vida es con certeza hacia lo que el alma va, debido a la afinidad que tiene con esa determinada naturaleza. Es lo que se está explicando, lo dice. Claro, otra cosa. Luego dice, en el resto del libro, como en el Dhammapada, como en la Biblia, como en cualquier sitio, dicen todo lo contrario. Pero estas pequeñas luces son los pequeños detalles y destellos que han dejado para el buscador, para el que realmente no se conforma con conocimientos conformadores. En fin, ya me he alargado mucho. Muchas gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Si queréis comentar, como digo, siempre se puede hacer en el blog. Y muchas gracias por escucharme. Un saludo y hasta siempre. Gracias.